en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí Amados hermanos, Dios les bendice en sus hogares. Vamos a dar comienzo a nuestro culto especial de adoración a nuestro Dios en este día especial de Viernes Santo. Vamos a escuchar el preludio musical. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Continuamos entonando el himno 172, En la cruz. Perdido errante
Señor que estás en los cielos, gracias Padre, te damos Señor en los momentos al estar aquí delante de tu trono de gracia, Padre, delante de tu majestad, Señor, venimos a tributarte alabanzas a tu santo nombre, Padre. Señor, recibe nuestra adoración, recibe, Señor, nuestra adoración que tributamos ante tu trono de gracia, Padre. Te lo ofrecemos, Señor, y dedicamos, Padre, todo este tiempo para glorificar tu santísimo nombre, Señor. En el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Continuamos con otra alabanza, que es el 161, hubo quien por mis culpas. Número 161. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto
su pecado. Salmo 32, 1 al 5. Vamos a continuar con una oración de confesión de pecados a cargo del pastor. Oramos. Bendito Dios eterno, Padre celestial, te damos las gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros. Señor, no somos merecedores de tanta gracia, sino que solamente como una prueba de tu inmenso amor, al enviar a Jesús, nuestro Salvador, quien voluntariamente derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, Señor, porque nosotros cometimos pecado, te hemos ofendido, te hemos faltado, no te hemos obedecido. Te damos gracias por la vida de Jesús, que la derramó por cada uno de nosotros. Te estoy suplicando, Señor, que nos limpies de todo pecado, que por tu gracia únicamente podamos estar delante de ti. Venimos, Señor, reconociendo que somos pecadores, que somos indignos, no somos merecedores de nada, pero la prueba de tu gran amor, Señor, ha sido demostrado, porque a pesar de lo imperfecto y desobediente que somos delante de ti, Señor, tú nos sigues amando, nos sigues llamando para que vengamos a ti, porque solamente en ti podemos hallar perdón de todos nuestros pecados y a cambio, Señor, darnos vida eterna. Te ruego, Señor, que limpies toda culpa, todo pecado, toda maldad que pueda haber, Señor, en nosotros, y que en tu presencia, Señor, seamos llenados de tu paz, de tu gozo, de tu justicia, de tu santidad, que solamente es posible por la fe que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias por el perdón que tú nos ofreces. Te damos gracias por el perdón que nos das por medio de tu Hijo amado Jesucristo, y que en su nombre precioso te decimos muchas gracias, Padre amado, por la vida de Jesús, nuestro Salvador. Te adoramos, te bendecimos y gracias por perdonarnos. Amén. Continuamos con las alabanzas a cargo del ministerio. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a continuar con las alabanzas y vamos a empezar con esta primera que se llama En espíritu y en verdad. Es tiempo de
entonar la siguiente alabanza al que es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Vamos a finalizar este periodo de alabanzas con Me has dado libertad. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra
alabanzas con la última alabanza, Aquí estás. Vamos a continuar con la lectura bíblica que vamos a encontrar
en el libro de Isaías, el capítulo 53, del 1 al 5. Isaías, capítulo 53, del 1 al 5, que dice la palabra de la siguiente manera. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. El tema para esta tarde: Jesús pagó nuestros pecados, a cargo del pastor Fausto Calán Ordóñez. Oremos. Muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de estar reunidos en tu nombre, para recordar, Señor, todo cuanto sufriste por nuestros pecados, por todo lo que pagaste, Señor, para que nosotros fuésemos justificados por tu gracia. Guía nuestra meditación, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Que tu iglesia, Señor, allá en sus hogares, con sus familias, todas las personas, hermanos, que tienen la oportunidad de escucharnos, que tu Santo Espíritu, Señor, obre en el corazón de cada uno de ellos y ellas, para que tu palabra, Señor, pueda cumplir el propósito por lo que tú lo envías. Rogamos, nos guíes a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, dice el himnólogo. Indudablemente, mis amados hermanos, la fiesta de la Pascua, la conmemoración que esta festividad se realizaba en toda la historia del pueblo de Israel, hace posiblemente 2000 años o un poquito más, cuando nuestro Señor Jesucristo se cumplió en Él todas las palabras proféticas dadas, por lo menos en el caso del profeta Isaías, que ejerció su ministerio profético unos 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo se cumpliera en Él, en su propia vida. Y cuando nosotros tenemos ya las festividades o actividades constantes, al parecer como que perdemos de vista la esencia, su enseñanza, su mensaje, porque llega a quedar como algo que solamente una costumbre. Deseamos que eso no ocurra en esta tarde. ¿Por qué? Porque precisamente este anuncio profético del sufrimiento de Jesucristo también nos recuerda, hermanos, que en la antigüedad
Los pueblos de esa época sabían también acerca de Dios, pero no tenían un conocimiento personal de Dios, como suele suceder en esos tiempos. El apóstol San Pablo escribió en su epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, en el cual dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Y el versículo 28 dice: y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por cierto, la palabra conocimiento en el lenguaje del Nuevo Testamento es la palabra gnosis. Pero en el versículo 28 se le agrega epignosis, es decir, que es un conocimiento que nos da más interno o más profundo, porque la palabra conocer la vemos en su parte externa, pero el versículo 28 nos aclara que no es un conocimiento externo, sino interno. Y es la intención de nuestra reflexión de esta tarde, que nuestro conocimiento acerca de Dios, que no fuera solamente lo acostumbrado, que no fuera solamente la parte externa, sino algo profundo, algo en nuestro interior, de tal manera que influya en nuestros corazones, en nuestras vidas, de tal manera que nosotros seamos cautivados por la palabra de nuestro Dios, para que cada uno pueda creer verdaderamente, que pueda confiar en Jesucristo verdaderamente, creyendo que Jesús murió en la cruz para pagar, o con el fin de pagar, la culpa de nuestros pecados. La Escritura, la palabra de nuestro Dios, hace la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Tal vez la respuesta es fácil, porque se oye de Dios, se sabe de Dios, pero es posible que haya más creyentes superficiales y no creyentes sinceros, verdaderos, comprometidos, que creen, que tiemblan ante la palabra de Dios, que lloran, que sienten el dolor del cual nuestro Señor Jesucristo, descrito aquí en el libro profético de Isaías, cuando nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sucedió hace 7 siglos antes de que Jesús viniera a este mundo. Y después de 2000 años, aún todavía este mensaje sigue siendo tan real y tan verdadero, porque aún el mensaje de salvación es despreciado, aún el Cristo de la salvación es desechado, aún sigue soportando dolores por la dureza del corazón del hombre de la actualidad, y aún no hay esa estimación que realmente debiera ser reconocido de todo cuanto Jesús sufrió e hizo, con el único fin de que nosotros fuésemos perdonados de todos nuestros pecados. Las palabras de Dios nos dicen que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí, Jesucristo, Él fue herido. La palabra herir para nosotros tal vez no tenga mucho significado, porque nosotros por cualquier cosa nos podemos herir con algo simple, sencillo, pero las heridas del cual Jesús llevó y sufrió, el término
el significado de la palabra significa traspasar o perforar. Esa es la palabra realmente de lo que es la palabra herido. Jesucristo fue traspasado, fue perforado. Allí también nos dice la palabra profética de Zacarías, capítulo 12, en el versículo 10, la segunda parte del texto 10 dice así: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como que se aflige por el primogénito. Del que Jesús fue herido, no solamente lo dijo Isaías, lo confirma el profeta Zacarías al decir que mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces, al ser traspasado nuestro Señor Jesucristo, lo miramos, hermanos, en el momento cuando, por desprecio, por burla, fue hecho una corona de espinas y le fue puesto en la cabeza del Señor Jesús. Esta corona de espinas, indudablemente, nos recuerda una vez más de cómo fue Jesús, es traspasado en el cuero cabelludo por las espinas que se le puso como corona. Hasta a ese grado llega la maldad del ser humano. Y no solamente le fue puesto una corona de espinas que le traspasa el cuero cabelludo, sino aún las manos y los pies fueron traspasados por los clavos cuando Él fue puesto en la cruz. Pero no solamente se le puso una corona de espinas, no solamente fue clavado de las manos y de los pies, sino que la Escritura misma en Juan capítulo 19, 34, en el cual dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las Escrituras. La Semana Santa, el viernes de expiación, son cumplimientos proféticos que se aplicaron, que se llevaron a cabo, porque ninguna de las palabras dichas por los profetas cayeron a tierra, sino que se les dio cumplimiento completamente, total, a plenitud, sobre el cuerpo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús fue traspasado por la corona de espinas, traspasado por los clavos en los pies y en las manos, y también fue traspasado por el costado, por la lanza de un soldado romano. Qué tremendo es. Eso debe hacernos reflexionar, recapacitar, de que aunque se conmemora cada año la fiesta de la Pascua, pero el sufrimiento que Jesús llevó debe hacernos, amados hermanos, hacernos recapacitar de una forma profunda, interna, que sienta en nuestro corazón el dolor y el sacrificio, la magnitud del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo llevó por cada uno de nosotros. La siguiente parte del versículo 5 nos dice que no solamente fue herido por nuestras rebeliones, sino también fue molido por nuestros pecados. Otro término en el cual dice que la palabra molido significa ser triturado. Ser triturado, sin duda alguna, que esto es algo tremendo, doloroso, porque a través de los comentarios nos dice que los látigos en el cual Jesús, nuestro Señor y Salvador, al ser flagelado a través de los latigazos,
en las puntas de cada uno de los látigos, o bien ponían 2 bolitas de material como hierro, o en su caso se le ponía pedazos de hueso, de tal manera que cada golpe del látigo, azote del látigo que recibía el Señor Jesús, desprendía pedazos de su propia carne. Entonces, eso es el alcance y la profundidad de esa palabra, molido por nuestros pecados. Si algún momento, alguna vez ha visto o hemos visto también la película de Mel Gibson sobre el sacrificio de Jesús, más o menos es una parte tan real de cómo fue verdaderamente molido el cuerpo santo, justo de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Jesucristo fue desfigurado, de tal manera, cuando dice la Escritura, la palabra de Dios, que no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El desprecio, el desecho, el desechado entre los hombres, ciertamente Él llevó todo este dolor por culpa de nuestros pecados. Jesús no solamente fue flagelado en el momento cuando era azotado, sino aún antes, después de la última cena. Después de que ellos cenaron, salieron al huerto del Getsemaní. Cuando Él se retira a orar, dice la Escritura, la palabra del Señor en Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. La preocupación, el dolor, cuando Jesús sabía lo que le esperaba. En días anteriores, aún los mismos discípulos, cuando Él dijo que era necesario ir a Jerusalén, donde el cual el Hijo del Hombre habría de ser torturado, maltratado, sacrificado y finalmente muerto. Los discípulos, en momentos que no lograban imaginar, entonces trataban de impedir de que Jesús fuera a Jerusalén. Jesús todo esto lo sufría, lo agonizaba, porque Él sabía conscientemente cuánto dolor le estaba esperando antes de que Él fuera en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Gracias a Dios, porque entonces cuando la Escritura, la palabra de Dios nos dice que Él fue herido y molido por nuestros pecados, hoy nosotros podemos estar gozosos al saber de que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo Jesús. Hemos pasado de muerte a vida. Cada uno de nosotros, hermanos, dice la Escritura aquí en la misma palabra profética de Isaías, capítulo 1, del 5 al 18, dice la palabra que desde la planta de nuestro pie no hay cosa buena, sino hinchazón y podrida llaga, de tal manera que Jesús en un momento dado a través del profeta Isaías nos llama a estar a cuentas con Dios. Gracias a Dios porque Él llevó todo nuestro castigo en su propia carne, en su propio cuerpo, en su propia vida, derramó su sangre preciosa con el único fin de que el castigo que era para nosotros cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, porque la justicia de Dios fue aplicado totalmente sobre Él. Jesucristo, Él es la propiciación, es el que pudo apaciguar la ira de Dios contra el pecador. Nosotros no podíamos estar delante de la presencia de Dios porque no hay hombre alguno que pueda estar en la presencia de Dios, porque el hombre es pecador. Y Jesucristo, siendo santo, siendo justo, siendo bueno, Él cargó todos nuestros pecados. Y es por eso que ese Dios santo, justo y bueno, el Padre Celestial, descargó toda su ira justa para
que cada uno de nosotros fuésemos declarados justos por el sacrificio sublime, único, inexplicable que nuestro Señor Jesucristo derramó por cada uno de nosotros. El castigo fue sobre Él para que cada uno de nosotros recibamos la bendición. Él fue traspasado, perforado, molido por cada uno de nosotros. Gracias a Dios, porque al ser escarnecido nuestro Salvador, Él fue humillado de tal manera que la Escritura, allá San Pablo escribe a los Primera Pedro capítulo 2, 24, dice que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hoy tenemos motivos para estar en este culto. Tenemos motivos para reunirnos en la intimidad del hogar, de la familia, con los hijos, con los hermanos, con los amigos y todos cuantos podamos compartir el mensaje de Dios, para decir a toda persona que Cristo llevó sobre su cuerpo nuestros pecados en la cruz del madero, para que cada uno de nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. No salgamos de este momento de reflexión, de este culto, sin reconocer el sentimiento íntegro de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol San Pablo en su escritura, en su libro a los Corintios, de que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero algo más profundo y sencillo a la vez, lo que San Pablo dice en Filipenses 2 en adelante, 2, 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es una de las razones del por qué debemos nosotros ser agradecidos a Dios, porque hubo alguien que pagara nuestros pecados. Jesús pagó nuestros pecados. Él llevó toda nuestra culpa. Él tuvo que humillarse para que cada uno de nosotros disfrutemos de la bendición de su presencia. En esa tarde, amados hermanos, amada familia, que esta Pascua podamos nosotros reconocer el amor inmenso de nuestro Dios, cuando dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora, en esta tarde, reflexione, examine su corazón. Si alguien por alguna razón no ha creído verdaderamente en Jesús, si no lo ha recibido en su corazón, es el momento oportuno para que esta Pascua recordemos que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, derramó su sangre, dio su vida, para que cada uno de nosotros recibiésemos perdón de pecados y vida eterna. Si lo recibes en tu corazón,
entonces puedes decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que el Señor les bendiga y que tengamos unas felices Pascuas, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Allá en su lugar, oremos. Señor, muchas gracias, porque tú nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para dar su vida en rescate por muchos. Ayúdanos y enséñanos para que nosotros también nos entreguemos a Él y lo sirvamos en espíritu y en verdad. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Continuamos entonando el himno 169, a su nombre gloria. Himno 169. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible.
Salmos 72, 11. Vamos a depositar nuestras ofrendas y vamos a entonar el estribillo de las ofrendas. El 444. Continuamos con la bendición pastoral para finalizar y después entonamos el himno 449, Confiad en Jehová. Oramos. Bendito y poderoso Dios, te agradecemos la vida de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que por amor a nosotros derramó su sangre preciosa muriendo en la cruz, en el monte Calvario. Ahora, Señor, que nosotros por tu gracia nos has perdonado, nos das la bendición de adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias por el sacrificio único, incomparable. Bendice a todos mis hermanos en sus hogares, llénalos de tu paz, llénalos de tu gracia, cobija a todos nosotros, Señor, con tu misericordia, que haya siempre gratitud en nuestros corazones por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que tú estás haciendo, Padre eterno, y lo que harás, Señor, en nuestras vidas, en estos tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Sabemos que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro protector, eres el único que nos da, Señor, la seguridad en todo momento en la vida. Bendice a toda tu iglesia en todo el mundo, en todo lugar, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar siempre en comunión contigo en todo momento, en nuestros hogares y donde quiera, Señor, que nos da la bendición de estar. Te rogamos tu bendición, tu misericordia sobre tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro bendito Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión santa y bendita del Espíritu Santo sea
en el corazón de cada uno de ustedes desde ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendice a cada familia que está en Cristo, hermanos. Amén.